iglesia. No, de verdad. Un cristiano, un pecador tiene, como dice Ezequiel 36, un pecador tiene un corazón de piedra que no se quebranta. Un cristiano tiene un nuevo corazón de carne que es sensible a la voz de Dios y cuando peca se quebranta. Y es cierto que un creyente, no como un incrédulo, pero un creyente verdadero puede un tiempo endurecer su corazón contra lo que sabe es verdad. Pero tarde o temprano, por medio de una prédica, por medio de la reprensión de otro hermano, por medio de simplemente una obra del Espíritu Santo o por medio de la disciplina, se va a quebrantar. Ese es el propósito de la disciplina en la iglesia que no se practica en el día de hoy. ¿Y sabe qué? En las confesiones de los bautistas ellos siempre decían, si una iglesia no practica la disciplina bíblica, no es una iglesia verdadera. Es uno de los propósitos de la disciplina en la iglesia, de Gálatas capítulo 6, 1 y 2 y de Mateo 18. Si tú ves a un hermano y tú crees que el hermano está en pecado, tú tienes que ir al hermano y reprenderle a solas, tú. Si se arrepiente, has ganado a tu hermano. Pero si él no está de acuerdo contigo y dice, no he pecado, entonces debes traer otros dos contigo. Hombres sabios y maduros, quizás los pastores. Y tú tienes que hablar con tu hermano y los pastores o los otros dos hermanos tienen que juzgar para ver quién tiene razón. Y si ellos dicen también, hermano, este hermano tiene razón, estás en pecado, tienes que arrepentirte. Si el hermano se arrepiente, entonces han ganado a su hermano, gloria a Dios. Pero si no se arrepiente, entonces tiene que ir a la iglesia. Y ante la iglesia tiene que escuchar, porque la iglesia va a juzgar a los ángeles, la Biblia dice. La iglesia tiene que juzgar. El problema es que muchas personas en la iglesia son inconversos y no saben cómo juzgar. O no son maduros porque no estamos enseñando las Escrituras. Hermanos, mira, cuán débil es nuestro Dios, ¿no? Dios quiere hacer tantas cosas en tu vida, pero tú no permites que Dios obre. ¿Tú no permites que Dios obre? ¿Desde cuándo? O yo escucho a los evangelistas, Cristo está tocando a la puerta de tu corazón y está llorando, pero Él no puede abrir la puerta. Él no tiene el poder de abrir la puerta. Solo tú tienes el poder de abrir la puerta. La puerta pertenece a Jesús. Si Él quiere botar la puerta, Él puede hacerlo. ¿Qué Dios tienes? Un Dios de psicología. El que comenzó la buena obra la va a perfeccionar. Sí. Otra prueba, versículo 6, capítulo 2. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Tú dices, entonces, Pablo, todos nosotros vamos al infierno. ¿Quién anda como Cristo? Tienes que entender lo que está diciendo. De nuevo está hablando de un estilo de vida. ¿Cómo? Una ilustración, cuando yo era niño, chibolo de 5 o 6 años, nosotros vivimos en una chacra, teníamos caballos y vacas y todo lo demás. Y mi papá siempre, como a las 5:30 de la mañana, él entró a mi cuarto, siempre. Pablo, levántate, no hay descanso para los malos. ¿No? Entonces, ya me levanté, ¿no? Así siempre. Y teníamos que salir para dar alimento a las vacas en el invierno cuando había nieve y todo lo demás. O llevar agua porque los lagos se habían congelado. Entonces mi papá pasaba por el campo así. Era un hombre muy grande, pasaba por el campo así, ¿no?
Y yo quería ser igualito a mi papá. Yo quería caminar como él. Pero él era así, yo era así. Pero cuando él estaba caminando en la nieve, yo podía ver sus huellas, ¿no? Y yo quería poner mi pie donde él había puesto su pie. Entonces él estaba caminando así, tranquilo. Y yo, como una araña borracha, yo estaba caminando, ¿no? Y a veces, tratando de caminar así, caía. Yo no podía caminar como mi papá. Era una lucha para mí caminar como mi papá. Pero si una persona está observándome, él puede discernir al toque. Este niño quiere ser como su papá. ¿Ves? No tiene el poder de hacerlo. A veces cae, pero se nota que este niño quiere ser como su papá. A pesar de sus fracasos, a pesar de su incapacidad, su impotencia, él quiere ser como su papá. Entonces, si tú tienes una persona en tu iglesia y no se nota nada de discipulado, sus deseos, él quiere ser como los mundanos, él quiere ser rico, él quiere no sé, tener fama entre los incrédulos y todo lo demás. ¿Qué significa? No conoce a Cristo quizás.